Buenas, sean todos bienvenidos a la tutoría número 10 del segundo parcial de tercero de bachillerato en unificado. El tema de esta tutoría es la ley de Ampère. El objetivo va a ser comunicar los resultados de experimentaciones realizadas, siempre relacionándolo con fenómenos físicos mediante informes estructurados y siempre detallar la metodología utilizada, con la correcta expresión de las magnitudes medidas o calculadas. Como ya saben, el humilde servidor, el licenciado Carlos Hidrobo. Antes de entrar en la ley de Ampère vamos a ver unos pequeños antecedentes. Más o menos por el año 1820, el señor Oersted fue quien descubrió experimentalmente que una corriente que circula en un alambre produce efectos magnéticos sobre una brújula en su alrededor. ¿Sí? Quiere decir que cuando tenemos un material conductor rectilíneo, cuando pasamos sobre él, siempre va a producir un efecto magnético, ¿no? En este caso él experimentó con un alambre. ¿Y qué es lo que pasó con la brújula? Las manecillas de la brújula comenzaban a dispararse y a girar como locos, producto de lo que es y se llama un campo magnético. Entonces, al realizar este experimento se observa que al colocar varias brújulas en los alrededores del alambre, todas se orientan de tal forma que la dirección de las agujas de las brújulas forman ángulos rectos con la dirección de la distancia tomada del alambre. A cada una de las brújulas, al colocar todas las brújulas a la misma distancia, las agujas nos dan la dirección tangencial del círculo que forman. Entonces aquí vemos un ejemplo del alambre y vemos cómo van apuntando, ¿no es cierto?, cada una de las brújulas, como podemos observar aquí en la figura A. Lo que es la dirección de la corriente que sale del plano de la hoja, que se representa simbólicamente por un punto en el alambre, pues como sabemos, el punto del alambre se representa por este puntito, y cuando entra por una cruz, eso se refiere a que está entrando por ahí un vector. Si cambiamos el sentido de la corriente, entonces las agujas de los imanes dan un giro de 180 grados, lo que significa que el campo magnético que las orienta cambió 180 y también en su dirección, como podemos darnos cuenta aquí en esta figura. Cambiaron su orientación. De una forma práctica se adopta entonces, basado en esta experimentación, la famosa regla de la mano derecha, indicando con el pulgar la dirección de la corriente y la curvatura de los dedos alrededor del alambre indicando la dirección del campo magnético, como se muestra en la figura número C. Entonces por aquí va a fluir la corriente eléctrica y el campo magnético es lo que fluye o está alrededor de ese material conductor o alrededor de esa corriente eléctrica. Por último, en este experimento, tanto en la figura A como C, se puede observar que al alejarnos del alambre con corriente el campo disminuye y al acercarnos aumenta, mientras que al disminuir la intensidad de la corriente el campo magnético B es menor y al aumentar el campo magnético B es mayor. De donde se concluye que el campo magnético B es directamente proporcional a la corriente que circula por el alambre e inversamente a la distancia entre el alambre y el punto donde se termina. De las anteriores observaciones se encuentra que la relación entre el campo magnético y la corriente en el hilo conductor se conoce como ley de Ampère y está dada por la siguiente expresión. Como ustedes saben, algebraicamente vamos a utilizar la letra B mayúscula para representar el campo magnético, o puede ser que en algunos textos la encontremos representada de la siguiente forma, con la letra griega beta. Aquí yo me olvidaba poner, pero recordar que el campo magnético es un vector, entonces hay que ponerle una flechita. Dice que este campo magnético, según la ley de Ampère, va a ser igual a la constante micro, que es una constante de permeabilidad magnética. Es un valor único para calcularlo, que da de referencia a lo que es el campo magnético, multiplicado por la corriente eléctrica, representado por la letra I mayúscula y una flechita. Y todo esto dividido para 2 veces pi por el radio. ¿Por qué creen que ese es 2pi? Ustedes saben que si nosotros hiciéramos esto una analogía, sabemos que una circunferencia tiene 360 grados, ¿no es cierto? Pero como se percataban en el experimento que hizo Oersted, ¿qué era lo que pasaba? Giraba a 180 grados, ¿no es cierto?, la aguja del reloj. Lo que significa que 180 grados en el equivalente a pi es hablar de ¿cuánto? De un pi, ¿no es cierto? Y la circunferencia sería 2pi, ¿verdad? Ya que ese es el equivalente. Entonces sería 2 veces pi por el radio, porque esa es la vuelta completa que daría al experimentar ese fenómeno físico. ¿Sí?
Entonces, de esta manera fue que se dedujo la ley de Ampère. Ahora ustedes dirán, ¿cuánto vale ese constante de permeabilidad magnética? Más adelante lo vamos a ver cuánto vale. Aquí entonces tengo la deducción de lo que es la ley de Ampère. Entonces, vamos a utilizar el puntero láser aquí. Entonces, la letra micro representa la permeabilidad en el vacío que tiene el campo magnético. En física se le denomina permeabilidad magnética, que es la capacidad que tienen los materiales, medios o sustancias de afectar y ser afectados por los campos magnéticos, así como la capacidad de convertirse en fuentes de estos, es decir, capacidad para crearlos sin la necesidad de corrientes externas. Aquí tenemos el valor constante. Sabemos que la constante de permeabilidad, según la ley de Ampère, es equivalente a 4pi por 10 exponente a la menos 7 por 1 Tesla por metro sobre amperio. Esta es la unidad dada por el sistema internacional. O sea que ese valor siempre va a valer lo mismo cuando experimentemos fenómenos físicos relacionados a la ley de Ampère. Esta es la unidad de medida dada por el sistema internacional. Y aquí tenemos la fórmula que les mencionaba. Vamos de nuevo a recordar cada una de estas magnitudes. Entonces, ¿qué es lo que dice? La ley de Ampère menciona que el campo magnético beta es igual a la proporcionalidad o la razón de la permeabilidad magnética multiplicado por la corriente eléctrica y dividido o partido para 2pi por el radio que se vea ese campo magnético. Recordemos la regla de la manito, pues, ¿no es cierto? El dedo pulgar indicaba la corriente eléctrica y los dedos que estaban enroscados en forma de círculo indicaban lo que era el campo magnético. Entonces eso, como forma una circunferencia, debe tener un valor de radio, que es el radio que va rodeando ese campo magnético. Ahora imaginemos que si tuviéramos un hilo conductor infinito y en él circular una intensidad de corriente I, y perpendicularmente se pusieran brújulas o herraduras, se produciría un campo magnético. El problema es que la intensidad del campo magnético es inversamente proporcional a la distancia. Esto implica que a más distancia, menor intensidad, hecho probable con la ley de Ampère. En otras palabras, ¿qué quiere decir el señor Ampère? El señor Ampère mencionaba que nosotros con corriente eléctrica podemos inducir magnetismo, ¿sí? Pero tenemos una debilidad, que si tenemos mayor cantidad de material conductor donde fluye la corriente eléctrica, va a disminuir la cantidad de campo magnético. Entonces, a menor distancia vamos a tener mayor campo magnético, ¿sí? Y el problema siempre va a ser que la intensidad del campo magnético va a ser proporcional a la distancia. Y eso es comprobable con la ley de Ampère. Aquí también les he puesto las unidades de medida para el sistema internacional. Tenemos en este caso la unidad de medida para el campo magnético, es la unidad de medida del Tesla. La inductancia o corriente eléctrica, representada por la letra I, que se mide en amperios. El radio con la letra R en metros, que también se lo puede tomar como un desplazamiento. Y la constante de permeabilidad magnética, que en algunos libros utilizan la letra micro o micro sub 0, que su unidad de medida es el Tesla por metro sobre amperio. Aquí les he puesto qué es lo que dice tácitamente la ley de Ampère. Esta ley de Ampère explica que la circulación de la intensidad del campo magnético en un contorno cerrado siempre es proporcional a la corriente que recorre ese contorno. Entonces aquí vemos un cable, por aquí vemos una corriente que fluye. Entonces este campo magnético siempre va a ser proporcional, ¿sí? Proporcional a la constante de permeabilidad multiplicado por esa corriente y partido para 2pi por ese radio que se va a ver aquí involucrado con este campo. Entonces vamos aquí a darnos cuenta que si de aquí del centro hiciéramos, aquí va a haber un radio de este campo magnético. En otras palabras, el campo magnético es un campo angular porque forma un ángulo con forma circular, cuyas líneas encierran la corriente. La dirección del campo magnético en un punto es tangencial al círculo que encierra la corriente. El campo magnético disminuye inversamente con la distancia del conductor. O sea, siempre va a disminuir cuando el material conductor sea más extenso. En otras palabras, ¿qué es lo que quiero decir?
de que la dirección en un campo en un punto es tangencial. ¿Qué es algo tangente? Que topa en un solo punto la circunferencia, ¿no es cierto? Entonces en algún punto siempre topa la circunferencia, por eso es tangente, que corta en un solo punto. Y eso es lo que mencionamos. Entonces miren, aquí veo la dirección que se está dibujando con la puntita de la flecha, ¿no? En algún momento ese campo magnético va a ir disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo hasta desaparecer. Bueno, ahora que ya vimos, ahora sí vamos a lo que nos interesa, que es resolver ejercicios en clase. Aquí les he puesto la siguiente experimentación. Vamos entonces primero a leer la experimentación. Dice experimentación número 1. Dice, necesitamos calcular la magnitud del campo magnético producido por un alambre rectilíneo muy largo en un punto situado a 1 metro. Estamos hablando de un cable de cobre de 1 metro. Si el alambre transporta una corriente de 1 amperio, necesitamos calcular la intensidad de ese campo magnético. Entonces prácticamente me está hablando de la ley de Ampere. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es sacar mis datos. Entonces aquí voy a sacar mis datos. A ver, vamos aquí a usar el borrador que nos equivocamos y vamos a sacar nuestros datos. El primer dato que yo ya tengo ganado es el valor de la constante de la permeabilidad magnética, que es un valor que ya lo tenemos dado. Su valor es de 4 por 10 a la menos 7 Tesla por metro partido para el amperio. Es el primer dato que ya tenemos ganado porque sabemos que es el valor que tiene de permeabilidad magnética. Quiere decir que es el valor que siempre está constante aquí rodeando este campo magnético, alrededor de este cable conductor. Continuemos sacando los datos. Entonces ya tenemos ese. Me habla aquí de una distancia, 1 metro. Me está hablando que eso en realidad es, ¿qué vendría a ser? Ese es el radio o el desplazamiento de ese campo magnético. Entonces me habla de un desplazamiento de 1 metro o de radio. Y por último me dice una corriente de 1 amperio. Me está hablando de la inductancia o la corriente eléctrica. Entonces tengo el valor de la corriente eléctrica que es de 1 amperio. ¿Y qué es lo que me pide el problema? Calcular el campo magnético producido en ese fenómeno físico. Miren, entonces ya tengo aquí sacado mis datos. ¿Cuántos datos he necesitado? Tengo 1 dato, 2 datos, 3 datos, 4 datos. Primer dato que he sacado, la permeabilidad magnética, que es 4 por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amperio. Luego he sacado el radio de 1 metro, porque habla de que está situado a un punto de 1 metro del mismo. Entonces de aquí hasta acá hay 1 metro. Luego hablamos del amperaje o la inductancia, que es de 1 amperio, y queremos encontrar el campo magnético. Ahora, ¿qué nos faltaría? Pues escribir nuestra fórmula. Vamos a ayudarnos entonces con otro color para ver la fórmula. Entonces, ¿cuál era la fórmula según la ley de Ampere? Ampere decía que el campo magnético es igual. A ver, esa letra como que no se entiende. Vamos a borrarla y volver a dibujarla. Vamos a ver de nuevo. Entonces, el campo magnético es igual a la proporcionalidad de la constante de permeabilidad multiplicado por el valor de la inductancia, que no es otra cosa que la corriente eléctrica, y dividido, ¿para qué? Para 2pi por el radio. ¿Por qué para 2pi? Porque sabíamos que en la experimentación de Orestes, al poner la brújula, ¿qué pasaba? Giraban 180 grados. Entonces significa que va a ser 180 es equivalente ¿a cuánto? A pi. Y 360 serían 2pi. Entonces una circunferencia completa son 2pi por el radio, para poder encontrar ese campo magnético total. Si no, solo encontraríamos el campo magnético de la mitad, ¿no es cierto? De la mitad de la circunferencia. En este caso no nos interesa la mitad, sino nos interesa saber de todo, ¿verdad? Ahora ya lo que nos tocaría es reemplazar con los valores. Vamos a encontrar entonces otro color para reemplazar los valores. Entonces yo voy acá a poner mi campo magnético va a ser igual, y reemplazo con mis valores. ¿Cuánto vale la constante de permeabilidad? Vale 4
por 10 exponente a la menos 7 Tesla por metro dividido, ¿para qué? Para 1 amperio. También tengo que multiplicar por el valor de la corriente eléctrica. ¿Cuánto vale el valor de la corriente eléctrica? Me vale 1 amperio. Y todo esto dividido para 2 veces 2pi por el radio que formo, que es de 1 metro. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que simplificar. Aquí metro con metro se van, amperio con amperio se van. Significa que nuestra respuesta va a quedar ¿en qué? Va a quedar en Tesla. Vamos acá a poner la respuesta. Entonces mi campo magnético ha sido igual a ¿qué? Me ayudo en mi calculadora y me va a salir la respuesta, que es 2 por 10 exponente a la menos 7 Tesla. ¿Por qué? Miren, aquí yo simplifico 2pi. Aquí ven, me estaba olvidando, el valor de la permeabilidad es 4pi. Entonces 2pi con 4pi se simplifican. Aquí solamente me queda 2. Sería 2 por 10 a la menos 7. ¿Sí? Aquí me estaba olvidando de que la constante de permeabilidad no es solo 4, es 4pi. 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amperio. ¿Sí? Y con eso he encontrado mi respuesta. Voy aquí a encerrarla para que tengan en claro cuál es la respuesta. ¿Sí? Que es la misma respuesta que yo les he planteado aquí. Y con eso he encontrado mi campo magnético que gira alrededor, o que está desplazándose alrededor de ese cable o alambre de 1 metro, ¿sí? Donde va transportándose una corriente de 1 amperio. Bueno, ahora vamos a la experimentación número 2. De igual manera, vamos a leer la experimentación o el enunciado. Dice, se tiene un conductor rectilíneo colocado perpendicularmente al papel, transportando una corriente de 5 amperios. Necesitamos calcular el campo magnético sobre una recta situado a 3 centímetros del conductor. Entonces parece ser que este cable está en el papel. Como vemos, está en una superficie limitada y vemos la trayectoria que vemos del campo magnético, ¿no es cierto? Y vemos por aquí lo que es la corriente. De igual manera tenemos que sacar entonces nuestros datos. Vamos sacando entonces nuestros pequeños datos. Entonces, como dato, ganado, ya tenemos el valor de la constante micro, que es la permeabilidad. Recordemos, es 4pi por 10 exponente a la menos 7, ¿sí? Exponente a la menos 7 Tesla por metro sobre amperio. Luego nos da la corriente eléctrica de 5 amperios. Entonces tenemos la inductancia. Anotamos la inductancia. ¿De cuánto? De 5 amperios. Y nos da aquí mismo un radio. El radio me dice que es de 3 centímetros. O el desplazamiento. Entonces, si esto que me ha dicho el sistema internacional, siempre los desplazamientos transforman los a metros. Entonces esto es equivalente a 0.03 metros. Y por último necesito encontrar lo que es el campo magnético, que en este caso va a ser mi problema a solucionar. Una vez que ya tengo sacado mis datos, pues voy a escribir y voy a plantear mi fórmula. ¿Qué me decía entonces la ley de Ampère? Ampère decía que se puede inducir campo magnético con corriente eléctrica, ¿sí? ¿Y cómo encontramos ese campo magnético? Pues aplicando la siguiente fórmula de la ley de Ampère. El campo magnético siempre va a ser igual a la constante de permeabilidad magnética multiplicado por la corriente o inductancia eléctrica y partido dividido para 2 veces pi por el desplazamiento o el radio
como lo quieran llamar, pero para mí es un desplazamiento. Luego reemplazamos los valores. La constante de permeabilidad ya sabemos que es 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amperio, multiplicado por el valor de la corriente, que son 5 amperios. Aquí, y todo esto dividido, nos salió esa línea torcida, vamos a borrarla. Vamos de nuevo. Dividido o partido, ¿para qué? Para 2pi multiplicado por 0.03 metros. Vamos a simplificar unidades en el numerador y en el denominador. Entonces, metro con metro se simplifican, amperio con amperio se simplifican. ¿Qué me queda? El Tesla. Ahora vamos a encontrar mi campo magnético. Ha sido igual ¿a cuánto? A 3.3 por 10 a la menos 3 Tesla. ¿Sí? Aquí de igual manera 2 con 4 simplifico. Aquí me quedan 2. Me quedaría 2 por 10 a la menos 7 y por 5. Si multiplico 2 por 5 y por 10 a la menos 7 me va a dar este valor de aquí. Pero igual vamos a comprobar. Para eso me voy a ayudar de mi calculadora. Me voy a ayudar entonces de mi calculadora. Por aquí la tengo, mi calculadora. A ver, vamos a abrir mi calculadora Casio, que la tengo por aquí a la mano. ¿Ya? Y vamos a ingresar esos valores. Entonces vamos a ver cuánto me queda. Entonces me quedó 2 por 10 a la menos 7. Vamos a ingresar esos valores. 2 por 10 exponente a la menos 7 multiplicado por 5, ¿no es cierto? Igual, dividido para 0.03. Igual, le convertimos. ¿Y cuánto me da? 3.33 por 10 a la menos 5 Tesla. Vamos a verificar también el ejercicio 1. Vamos a ver si es cierto. De igual manera vamos a hacer lo mismo. Vamos a ayudar de la calculadora y vamos a coger los datos. En el ejercicio anterior nos quedaba, bueno, en este no hay que hacer nada porque ya directamente nos salió el valor. Bueno, eso ha sido toda la tutoría 10. Vimos entonces la ley de Ampere, que no es otra cosa que inducir corriente eléctrica, inducir campo magnético con corriente eléctrica. Y para esto había una fórmula para poder encontrar el campo magnético. Teníamos la constante de permeabilidad, que es un valor constante, que está dado en 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amperio. Sabíamos que había un desplazamiento, un valor de corriente y el valor del campo magnético. Espero que haya sido productiva la tutoría. Les dejo también las referencias bibliográficas donde pueden descargar el libro. De mi parte esto ha sido todo. Muchas gracias.